Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El Senado aprobó la semana pasada un esfuerzo para combatir el delito de sustracción forzada de órganos. Se trata de la Ley de Protección a Falun Gong, destinada a disuadir el asesinato de practicantes de Falun Gong en China para obtener sus órganos, todo lo cual es perpetrado por el régimen comunista chino. El proyecto de ley también fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes en junio y convertiría en política estadounidense evitar la cooperación con China en el campo del trasplante de órganos mediante sanciones, investigación de subvenciones e informes de seguimiento. Falun Gong es una práctica de meditación espiritual muy perseguida en China. El senador Roger Marshall es uno de los copatrocinadores del proyecto de ley. También es médico. Marshall dijo en una entrevista anterior que es muy consciente del turismo médico que existe, ya que el mayor desafío en este momento en Estados Unidos es conseguir órganos compatibles. Así que la gente está saliendo del país para conseguirlos. Añadió que sabe de dónde proceden muchos de esos órganos, lo que es una situación de crisis humanitaria en China. Y a la par de que esto ocurre, el Partido Comunista Chino está intensificando su represión transnacional. Para hablar sobre el tema y de la respuesta de la Casa Blanca, Steve Lance de NTD entrevistó a Sarah Cook, autora de un boletín informativo sobre China. Escuchemos lo que dijo. Sarah Cook, muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío. Sarah, es estupendo que esté con nosotros para hablar de lo que se percibe como un mayor esfuerzo del Partido Comunista Chino para reprimir a la gente en Estados Unidos, lo que se conoce como represión transnacional, hasta el punto de que, literalmente, acabamos de ver cómo la Casa Blanca lanzaba el viernes un nuevo grupo de acción y supervisión de la censura china. ¿Cómo ve lo que está pasando? ¿Qué importancia tiene? Creo que esto es muy significativo en términos de que Estados Unidos, incluso más, adopte un enfoque gubernamental para responder a lo que desde hace mucho tiempo, y sobre todo durante los últimos años, es un esfuerzo cada vez mayor del Partido Comunista Chino para influir en los medios de comunicación estadounidenses con el fin de intimidar a la gente en Estados Unidos, en particular a los críticos y a las minorías perseguidas que viven aquí en Estados Unidos. Hasta ahora hubo muchas respuestas del Poder Ejecutivo que fueron muy importantes. Vimos acusaciones por parte del Departamento de Justicia, pero el PCC adopta realmente un enfoque que abarca a toda la sociedad cuando trata de atacar a un país, especialmente a uno que considera adversario como Estados Unidos. Por eso, desde el punto de vista de la resiliencia estadounidense, un grupo de trabajo que incluya no solo a personas del Departamento de Estado o de los servicios de inteligencia, sino también de departamentos como el de Agricultura y Educación, por ejemplo, es muy importante para mejorar nuestra resiliencia en general. Esta acción ejecutiva activó a la Agencia Central de Inteligencia y, como usted mencionó, llegó hasta el Departamento de Agricultura. En su opinión, ¿qué tipo de resultados esperan obtener? ¿Qué van a investigar? Básicamente, este grupo de trabajo se creó porque el Congreso incluyó disposiciones en un proyecto de ley de defensa, y como parte del mismo se les exige que emitan un informe en 6 meses y después cada año. Y lo que debe contener son cosas relacionadas con lo que es posible que no sea confidencial, y requiere autorización de seguridad en términos de los diferentes mecanismos y tácticas que el régimen podría estar utilizando para influir en nosotros, con la información, el medio ambiente, la censura, incluyendo el intento de utilizar la influencia económica para obligar a las empresas estadounidenses. Este es un elemento de opresión transnacional, es decir, la intimidación de personas en Estados Unidos, ya sean hongkoneses, uigures, tibetanos o practicantes de Falun Gong, que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de creencias, y que a menudo se dedican a denunciar violaciones de los derechos humanos, abusos y crímenes cometidos por funcionarios chinos. Y lo que ocurre aquí en Estados Unidos es que estas personas son sometidas. A veces se las ataca físicamente, a veces son objeto de acoso cibernético, a veces son objeto de todo tipo de campañas de desinformación y desprestigio. Sus familiares en China son acosados y amenazados para intentar silenciarlos aquí. Y creo que la idea es que este grupo de trabajo sirva tanto para centralizar las diversas denuncias de este tipo de incidentes, como para hacer un mejor trabajo de integración y coordinación de la respuesta.
Mencionó bastantes cosas muy interesantes, pero una de ellas es cuando pensamos, o al menos yo lo hago, sobre la represión transnacional. Normalmente pensamos en ella a nivel individual, como si fuera el Partido Comunista Chino atacando a disidentes, atacando a la gente, a la diáspora china en el extranjero. Pero usted dice que en realidad puede llegar casi hasta el nivel corporativo, más allá de atacar a individuos. ¿Cómo funciona eso? El Partido Comunista Chino es muy bueno, y esto no solo en Estados Unidos. Es muy bueno estableciendo dependencias económicas y luego utilizar esas dependencias para conseguir que actores locales en otro país participen en la supresión de información, a veces también en propaganda, en nombre del Partido Comunista Chino. Cuando trabajaba en Freedom House, investigando la influencia del Partido Comunista Chino en los medios de comunicación de todo el mundo, vimos muchos ejemplos de esto, como el de un funcionario local que intentaba impedir que un reportaje periodístico de investigación sobre un proyecto chino en África volviera a salir al aire porque tenía sus propios intereses comerciales en China, y recibió una llamada telefónica, quizá de la embajada china, para impedir que el reportaje se emitiera incluso aquí, en Estados Unidos. Hay más ejemplos. Como pasó con ESPN, con ese tuit sobre Hong Kong, y fueron presionados en términos de sus emisiones en China, que son muy lucrativas, y se filtraron directivas internas a la gente en la empresa para tener cuidado con la forma en que hablan de la política de Hong Kong cuando están al aire. Así que hablamos de este tipo de influencia que a menudo es muy difícil de medir y documentar. Vemos pequeños fragmentos, pero cuando se habla con la gente que trabaja en estos medios, cuando se habla con algunos de los periodistas locales, o cuando de vez en cuando se producen este tipo de filtraciones, entonces se ve realmente que hay varias maneras, especialmente cuando se llega a los niveles superiores de las empresas de medios de comunicación. Los propietarios, a menudo con diversos tipos de intereses económicos relacionados con China, o a veces los editores, pueden ser presionados para participar en la supresión. Entonces, vemos que con las corporaciones también pasa lo mismo. Sara, el PSC está como en la trastienda moviendo los hilos. Y hubo un término específico sobre esta acción en la Casa Blanca que realmente llamó la atención, que se centraba en el uso del PSC de agentes. Muchas veces, cuando pensamos en esto, nos viene a la mente Irán. Pero realmente no pensamos que el PSC también los utiliza. Sin embargo, son expertos en hacerlo. Sí, creo que aquí la cosa se complica porque a menudo puede haber muchos niveles diferentes. Puede haber empresas privadas que a veces son contratadas para participar en campañas de desinformación en cuentas de redes sociales. Puede estar la Liga de la Juventud Comunista haciendo todo tipo de cosas. O también puede tratarse simplemente de trolls, ¿verdad? Hay varios grupos en Estados Unidos que a veces tienen asociaciones chinas que son, por un lado, parte de la comunidad local, o pertenecen a universidades, pero que de hecho tienen vínculos con los consulados. Autora del boletín Underreported China, Sarah Cook. Gracias por sus comentarios. Gracias, Steve. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto,
tradicional y que traiga esperanza al mundo. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.